En medio de la campiña inglesa, se alza un círculo de piedras gigantes que todos conocemos como Stonehenge. Pero la gran pregunta es, ¿qué es realmente? Algunos dicen que fue un observatorio astronómico, otros que fue un templo religioso, y otros aseguran que era un portal a lo desconocido. ¿Quién tiene razón? La respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que su construcción comenzó hace más de 5000 años. Algunas de sus piedras más grandes, llamadas sarcens, pesan 25 toneladas y fueron transportadas desde más de 30 kilómetros. Y lo más sorprendente es que las piedras más pequeñas, conocidas como piedras azules, recorrieron más de 250 kilómetros desde las montañas del Preseli, el Gales. ¿Cómo fue posible moverlas sin grúas, sin ruedas, sin hierro? La teoría más aceptada es que usaron trineos, cuerdas y troncos. Pero incluso con esos métodos habría sido un trabajo titánico. ¿Qué motivó tanto esfuerzo? La única respuesta lógica es que para ellos, Stonehenge tenía una importancia enorme, algo que iba mucho más allá de simples piedras colocadas en círculo. Entonces surge otra pregunta. ¿Para qué lo construyeron? Algunos arqueólogos creen que fue un calendario solar. La prueba está en la alineación de las piedras con los solsticios. Cada 21 de junio, el sol se alza exactamente sobre la llamada Piedra del Talón, marcando con precisión el inicio del verano. ¿Es posible que fuera solo para guiar cosechas? Puede ser, pero otros sugieren que el propósito era más trascendental, una conexión espiritual con el cosmos. Y aquí entramos en terreno aún más misterioso. Existen teorías sobre las llamadas líneas Ley, supuestas rutas energéticas que conectan sitios sagrados de todo el mundo. ¿Es casualidad que Stonehenge aparezca en esos mapas junto a las pirámides de Egipto, Machu Picchu o la isla de Pascua? Para algunos la respuesta es no. Y si aceptamos esa idea, otra pregunta aparece. ¿Podría Stonehenge haber sido una antena espiritual o incluso un portal? Algunos investigadores alternativos sugieren que era un punto de contacto con otras civilizaciones, tal vez incluso extraterrestres. ¿Pruebas? Ninguna concluyente. ¿Entrega? Toda. Lo cierto es que mientras más investigamos, menos certezas tenemos. Stonehenge es un acertijo, un espejo de nuestras preguntas más profundas. Tal vez no fue creado para darnos respuestas claras, sino para provocar preguntas que aún hoy nos persiguen. Preguntas sobre nuestro origen, nuestro vínculo con el universo y nuestra obsesión con trascender el tiempo. Y hablando de espejos, hay una historia en la mitología que muestra lo peligroso que puede ser quedar atrapado en el reflejo de uno mismo. La tragedia de Narciso. Narciso fue un joven de belleza incomparable. Todos, hombres y mujeres, quedaban hechizados al verlo. ¿Y cómo respondía él a esa admiración? Con desprecio. No amaba a nadie, ni siquiera a Eco, la ninfa que solo podía repetir las últimas palabras que escuchaba. Ella lo amó con desesperación, y él lo rechazó con frialdad. Si viste nuestro video sobre Eco, recordarás cómo su historia terminó en silencio y soledad. Pero en esta ocasión, el protagonista es Narciso, y su destino no fue menos cruel. Los dioses, cansados de su arrogancia, decidieron castigarlo. Némesis, la diosa de la venganza, fue la encargada de darle una lección. ¿Cómo lo hizo? No con fuego ni con violencia, sino con algo mucho más sutil. Lo condenó a enamorarse de lo que jamás podría tener. Un día, caminando por el bosque, Narciso se acercó a un estanque, y el agua era tan clara que reflejaba cada detalle de su rostro. Y ahí ocurrió. Narciso vio a su reflejo y quedó cautivado. ¿Qué pensó? Que había encontrado el amor de su vida, pero lo que no entendió fue que se trataba de él mismo. Desde entonces, Narciso regresó al estanque día tras día. No comía, no dormía, solo miraba su imagen en el agua. ¿Y qué pasó? Su obsesión lo fue consumiendo lentamente, hasta que un día no soportó más. Incapaz de apartarse de su reflejo, se lanzó al agua y encontró allí su final. Pero los dioses decidieron inmortalizarlo. En el lugar donde cayó, brotó una flor delicada, pálida y hermosa. La llamaron Narciso, y desde entonces cada primavera nos recuerda el destino de aquel joven que se amó demasiado. ¿Fue justo este castigo? Algunos dirían que sí, que la vanidad y el desprecio al amor merecía un precio. Otros piensan que fue víctima de una condena cruel,
tejida por dioses que se divertían con la vida de los mortales. Lo cierto es que el mito de Narciso va más allá de la mitología. ¿No hacemos hoy lo mismo cuando buscamos nuestro reflejo en las redes sociales? Likes, comentarios, imágenes perfectas que nos devuelven una ilusión, pero no a un amor verdadero. Narciso no es solo un personaje del pasado, es un espejo de nuestra naturaleza eterna. Nos advierte del peligro de amarnos tanto que olvidemos el mundo que nos rodea. Y así como su historia floreció en una flor, en la Edad Media hubo decisiones humanas que, lejos de florecer, alimentaron la muerte. Cuando la peste negra azotó Europa en el siglo XIV, la muerte llegó como un viento imparable. Fiebre, bubones, sangre y cadáveres apilados en cuestión de días. Entre 75 y 200 millones de personas murieron, y el miedo se volvió más contagioso que la enfermedad. ¿Cómo reaccionó la gente? Buscando culpables. Algunos decían que era la ira de Dios, otros acusaban a las brujas, y muchos señalaron a los judíos. ¿Por qué? Porque parecían morir menos. La razón real era simple. Sus tradiciones religiosas les exigían hábitos de higiene más estrictos, como lavarse antes de comer, purificarse tras tocar cadáveres y separar a los animales de las casas. ¿Era un conocimiento valioso? Sí. ¿Cómo lo interpretó la mayoría? Como un signo de brujería y conspiración. Entonces comenzaron las persecuciones. Judíos acusados de envenenar pozos, comunidades enteras exterminadas en hogueras, templos destruidos por la ignorancia. Pero no fueron los únicos en sufrir. Hubo otra víctima silenciosa: los gatos. En la mentalidad medieval, los gatos eran vistos como animales demoníacos, compañeros de brujas, símbolos del diablo. La solución que encontraron: quemarlos. Miles de gatos fueron eliminados en toda Europa. El problema: los gatos eran los principales depredadores de las ratas, y las ratas eran las que más portaban las pulgas infectadas con la peste. Al eliminar a los gatos, ¿qué lograron? Exacto, que las ratas se multiplicaran sin control, y con ellas la enfermedad se volvió aún más devastadora. Lo que debería ser un aliado natural contra la plaga se convirtió en víctima de la superstición. Entonces la pregunta es inevitable: ¿quién mató a los gatos? ¿La peste o la ignorancia? La respuesta es clara: fue el miedo disfrazado de fe y alimentado por prejuicios el que abrió las puertas a la catástrofe. La peste negra no fue solo una tragedia biológica, fue una tragedia cultural, una plaga que se propagó gracias a errores humanos, al odio contra minorías y al desprecio hacia animales que pudieron haber cambiado la historia. La peste negra no solo fue una enfermedad, fue un terremoto social que cambió Europa para siempre. ¿Sabías que en apenas 5 años la población se redujo casi a la mitad? Ciudades enteras quedaron vacías, aldeas desaparecieron y la gente empezó a pensar que el fin del mundo había llegado. ¿Qué hicieron los sobrevivientes? Buscaron respuestas desesperadas. Algunos se flagelaban en público creyendo que así expiaban sus pecados. Otros perseguían minorías, convencidos de que alguien debía tener la culpa. Lo irónico es que, mientras más buscaban culpables, menos entendían la verdadera causa: una bacteria transmitida por pulgas de ratas. ¿Y qué pasó cuando exterminaron a los gatos, pensando que eran demoníacos? Sin querer, eliminaron a los mejores cazadores de roedores y facilitaron que la peste se propagara aún más. Una decisión trágica. También cambió la economía. Con tanta gente muerta, la mano de obra escaseaba y los campesinos comenzaron a exigir mejores condiciones. Algunos historiadores dicen que sin la peste, la Edad Media habría durado mucho más. Y aunque hoy parece un capítulo lejano, ¿no es cierto que seguimos cometiendo errores similares cuando enfrentamos crisis? Buscar culpables en lugar de soluciones reales. Esa es la lección más oscura que dejó. Hoy, mirando hacia atrás, ¿qué nos enseña este episodio? Que la ignorancia puede ser más mortal que cualquier virus. Que un gato, una simple flor o un hábito de higiene pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y que cada vez que elegimos miedo en lugar de conocimiento, repetimos el mismo error de aquellos tiempos oscuros. Puedes dejarme en la caja de comentarios tu opinión. Además, recuerda dejar tu like y suscribirte para conocer mucho más. Espero que disfrutaras y nos vemos en el próximo video.